Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos cordiales, queridos radioescuchas y las personas que nos ven por las redes sociales. Hoy es viernes, 4 de la tarde y esta es Actualidad Pública. Escuchemos los titulares. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. De acuerdo con datos ofrecidos por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, conocida como MIDA, y publicados recientemente en el periódico Primera Hora, la inflación en la isla se encuentra en un 4.7%, con un futuro incierto a nivel mundial causado por la pandemia, así como el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El aumento significativo de precios en el petróleo y en alimentos ha incrementado el costo de vida en Puerto Rico. Los niveles bajos de inventario se hacen notar al menguar la cantidad de productos disponibles. Expertos han mostrado preocupación ante esta situación, particularmente frente al inicio de la temporada de huracanes y de un recorte en los beneficios del PAN. Para el director de MIDA, Manuel Reyes Alfonso, una de las alternativas para atajar este escenario es eliminar el controversial impuesto que los comercios pagan sobre el inventario promedio que poseen anualmente. ¿Qué estrategias podrían ponerse en marcha para levantar la economía del país? ¿Qué alternativas podrán tener los puertorriqueños ante esta inflación cuando entre el 85 al 90% de los productos son importados? ¿Qué dicen nuestros expertos? Soy Yalibeth Rodríguez y ya comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como mencionábamos en los titulares, hoy el tema es el tema que está en la prensa, en la radio, en la televisión, en los medios de comunicación, el tema que nos toca a todos de la inflación. Afortunadamente en nuestro panel nosotros tenemos un profesor de economía de muchos años, con doctorado en economía, reconocido en Puerto Rico como uno de los mejores economistas de nuestro país, miembro de este panel, a quien saludamos, el doctor Leandro Colón Alicea. Gracias, Jorge, y buenas tardes para todos, para ustedes, Lisa, Jorge. Un saludo muy afectuoso y cordial a nuestro público que todos los viernes a las 4 de la tarde nos escucha por Católica Radio. Y como todos los viernes, tenemos con nosotros a la licenciada Lisa Riestra, abogada, no economista, pero entendida también en los temas económicos y de desarrollo económico, la licenciada Lisa Riestra. Saludos, presidente, saludos, doctor Colón Alicea, saludos a todos los radioescuchas. Excusamos al licenciado José Frontera, quien por asuntos de salud no puede estar en nuestro programa este viernes. Él también, conocedor de los temas económicos, le hubiera gustado mucho estar con nosotros aquí, pero haremos nosotros la parte que nos corresponde. Vamos a ver, el 5 de febrero, recientemente, el 5 de febrero del 22, El Nuevo Día publicó una reseña con un título a tono con este tema, un título impresionante. El título fue "Estremecido el bolsillo boricua. La inflación llega a su nivel más alto en 13 años". Y leo de esa reseña. El índice de precios al consumidor de Puerto Rico, la herramienta que ofrece una idea acerca de los cambios que experimentan las familias cuando adquieren bienes o servicios, se ubicó al cierre del 2021 en su nivel más alto en 13 años. Sigo leyendo. Según el informe más reciente publicado por el negociado de estadísticas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos,
En diciembre pasado los consumidores pagaban en el agregado un 4.2% más por los bienes y servicios adquiridos que hace un año, a excepción de una reducción decimal en el segmento de ropa. Las familias pagaron más en todos los grupos que integran el índice de precios al consumidor. El transporte subió 9.1%, particularmente por un alza de 39% en el precio de los combustibles para vehículos de motor dentro de ese grupo de artículos y servicios. Los alimentos y bebidas aumentaron 5.6% y los gastos de alojamiento otros 2%. Los servicios educativos y de comunicación y aquellos de entretenimiento aumentaron 1.5% y 1.6% respectivamente. Por eso, esta reseña del Nuevo Día la titularon "Estremecido el bolsillo boricua, la inflación llega a su nivel más alto en 13 años". En este programa, al tener nosotros la oportunidad de contar con nosotros con el doctor Leandro Colón, le pediremos a Leandro que nos ilustre sobre los temas técnicos que están detrás de todo esto. ¿Qué es una inflación? ¿Qué es una recesión? ¿Cuáles son las variables que la causan? Y reconociendo que hay factores que son externos que no podemos controlar y otros que probablemente el gobierno estatal y federal pueda aportar para reducir la inflación. Así que dejamos primero a nuestro, de verdad, experto en el área de economía, el doctor Leandro Colón. Muchas gracias, Jorge, y saludos de nuevo a nuestro público. Para ilustrar un poco algunos conceptos, vamos a comenzar definiendo lo que es inflación. Vamos a hablar un poquito de cómo se computa la inflación. Luego, cuáles son algunos efectos de la inflación, de los más conocidos, y más tarde hablaríamos de cuáles son algunos tipos de inflación y en el caso de Puerto Rico, en estas circunstancias, cuáles son algunos factores que pueden estar incidiendo, que están detrás de ese crecimiento acelerado en los precios. Pero la inflación no se define como un aumento en precios, o sea, puede haber un aumento en precios y no haber inflación, porque la inflación se define como un aumento en el nivel general de los precios. ¿Y qué es el nivel general de los precios? Bueno, para computar eso, para estimar eso, se computa, en Puerto Rico lo hace el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, se computa lo que se conoce como un índice de precios. Es una medida que agrupa una serie de variables que cuando esa medida crece a través del tiempo, entonces podemos hablar de inflación. Hay dos medidas básicamente de inflación. Está el índice de precios al consumidor, que es este que estoy hablando, que computa el Departamento del Trabajo, y hay otra medida de inflación que se computa en la Junta de Planificación de Puerto Rico, que se computa a base de la diferencia entre lo que es el Producto Bruto Nominal y el Producto Bruto Real, pero esa medida, aunque se usa también, no es tan utilizada como la del índice de precios al consumidor que computa el Departamento del Trabajo. ¿Y qué es lo que hace el Departamento del Trabajo? Bueno, el Departamento del Trabajo estudia para un momento dado lo que se le llama la canasta típica de consumo de una familia típica. ¿Qué es una familia típica? Pues una familia típica se define a base de los niveles de ingresos. No hay familia que tenga niveles de ingresos muy bajos, tampoco familia que tenga niveles de ingresos muy altos. Y la canasta típica es lo que podríamos llamar coloquialmente la compra típica. ¿Cuál es la compra típica de una familia típica puertorriqueña? Donde ustedes saben cuáles son los productos que entran ahí, ¿verdad que sí? O sea, además de los alimentos, arroz y habichuela que nos gusta tanto, algunas carnes, etcétera, también entra salud, o sea, servicios de salud, servicios de transportación, servicios turísticos. O sea, ¿qué es lo que compra una familia típica? Una familia típica a base de niveles de ingresos. Lógicamente las langostas no están ahí, ¿ves? Porque la langosta es un producto que lo consumen familias que pueden, que generan unos niveles mayores de ingresos, típicamente, ahora hay en promedio. Entonces, cuando el valor de esa compra típica
que se computa a través de lo que se llama el índice de precios al consumidor. Cuando eso crece a través del tiempo, entonces hablamos de que hay un proceso inflacionario. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Puerto Rico? En Puerto Rico la canasta típica se revisó hace como 15 años, porque la anterior era muy vieja, y ustedes saben que a medida que avanza el crecimiento económico, avanza la tecnología, pues esa canasta hay que irla revisando. O sea, 20 años atrás, 30, 40 años atrás, el uso de telefonía celular no estaba en la canasta, ¿verdad? Pero hoy día tiene que estar. O sea, hoy día una canasta, como todo el mundo tiene celular, todo el mundo utiliza servicio telefónico por celulares, una revisión de esa canasta tiene que irse modificando para que incluya productos que a través del tiempo se van consumiendo y que antes no estaban. Entonces, así se computa la inflación. ¿Cuáles son algunos efectos de los más importantes de la inflación? Bueno, claramente la inflación reduce el poder adquisitivo del dinero. O sea, $1, la cantidad de productos que usted puede comprar con $1, pues se va reduciendo a medida que los productos que usted compra van aumentando de precios, ¿verdad? O sea, el valor real del dinero, el poder adquisitivo del dinero va bajando a través del tiempo. Y eso es mucho más grave para familias que reciben ingresos fijos, ¿verdad? Porque si usted tiene un ingreso, que en Estados Unidos, por ejemplo, el seguro social, seguro por desempleo, están indexados, lo que significa que lo que usted recibe, las personas que reciben seguro social a veces que reciben una notificación de que su seguro social el mes que viene va a ser 2% más alto, porque está indexado. Indexado significa que esa variable, ese seguro social está atado a los precios, y a medida que los precios crecen, para que las familias que dependen solo de seguro social, por ejemplo, que es un ingreso fijo, no pierdan poder adquisitivo, se le compensa por eso. De manera que se afecta el poder adquisitivo. Pero hay otros impactos, ¿verdad? Cuando usted deposita dinero en un banco, usted gana intereses en una cuenta de ahorros, ¿verdad? Y vamos a suponer hipotéticamente que usted va a ganar una tasa de interés de 10% anual. O sea que, estoy dando un ejemplo muy sencillo, que si usted deposita $100 ahora y su tasa de interés es 10%, pues al año que viene usted va a tener en el banco $110. O sea, el principal más el 10% de interés, que son $10. Pero si en ese año la inflación crece en 10%, usted puede creer que está mejor porque tiene $110, pero está igual que antes. Si usted cree que está mejor, padece de ilusión monetaria. Ese es un concepto también económico interesante, que muchas veces usted piensa que está mejor porque usted considera su bienestar a base de valores nominales y monetarios, cuando lo importante es el valor real, qué poder de compra tiene ese ahorro que yo tengo ahí. Pero que se afectan a otros activos también. Por ejemplo, en una inflación se ha demostrado que muchas personas tienden a comprar activos que aumentan de precios solo con el propósito de revenderlos después a un precio más alto. O sea, en un periodo inflacionario alto, pues me convendría a mí, por ejemplo, comprar una cuerda de tierra en $50,000 porque yo sé que el año que viene la puedo vender en $100,000, para dar un ejemplo. O sea que la inflación estimula la especulación también. De manera que en Puerto Rico, como dijo el presidente, hemos estado experimentando una inflación acelerada que se estima que debe estar en este momento, el índice de precios debe estar creciendo en 8, 9, posiblemente 10%. Y el impacto es grave en nuestros consumidores, en nuestras familias, particularmente en familias que reciben ingresos fijos, y que dependen de esos ingresos para sobrevivir. Más adelante podemos hablar un poquito sobre cuáles son algunos tipos de inflación y cuáles son algunas de las causas que pueden estar detrás de lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Excelente, muchas gracias, Leandro. Lisa. Sí, yo estoy segura que recordamos lo que mencionamos en el primer programa, entiendo yo, de actualidad pública de este semestre, en enero. Nos referimos a un artículo publicado por el Centro para una Nueva Economía, escrito por el economista, el doctor Sergio Marswatch, del 27 de enero, ¿verdad? Unos días antes de ese titular que mencionó el presidente al principio de este programa, que eran 6 temas, recuerdan, a tener en cuenta en el 2022.
uno de esos temas era la inflación. Estamos hablando de antes, tanto el artículo que mencionó el presidente como anterior a la guerra, ¿verdad? Que ya también fue otro factor externo que estará influyendo en este tema. Pero decía el doctor Marswatch, los precios para los consumidores están aumentando a un ritmo que no se había visto en 40 años. Esto se debe en parte al éxito de las medidas de asistencia económica para apoyar la demanda cuando se produjo la pandemia de COVID-19. Los bancos centrales brindaron enormes cantidades de liquidez a los mercados financieros. Los gobiernos se endeudaron a una escala que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Solo en Estados Unidos los déficits presupuestarios superaron el 12% del PIB, del Producto Interior Bruto, tanto en el 2020 como en el 2021. Todo este estímulo impidió que la demanda se desplomara. La oferta ha sido una historia diferente, ya que la pandemia interrumpió la producción en todo el mundo. Los problemas en la cadena de suministro y el desorden de las redes logísticas provocaron retrasos y demoras sin precedentes, incluso cuando la demanda de bienes físicos aumentó en relación con la demanda de servicios, ya que la gente se refugió en el lugar. De ahí el aumento de los precios. Además, las empresas del mundo desarrollado se enfrentan a una escasez de mano de obra, ya que muchos trabajadores, por razones que no acabamos de comprender, no han vuelto a trabajar. Hoy hay 3.6 millones de personas menos trabajando en Estados Unidos que en febrero del 2020. Los economistas no se ponen de acuerdo sobre si esta reciente tendencia a la inflación es un fenómeno temporero o permanente. En el primer bando están los que destacan las dislocaciones de la oferta que deberían acabar revirtiéndose, mientras que los del segundo apuntan al riesgo de que se consolide una espiral salarial de inflación. Jay Powell, presidente de la Reserva Federal, declaró recientemente que él y el Consejo de Gobernadores de la Reserva Federal se siente incómodo con la actual tendencia de los precios y que la expectativa es que aumenten las tasas de interés. Queda por ver si la Reserva Federal puede controlar las presiones inflacionarias sin reducir una recesión o provocar un desplome de los precios de los activos. Aquí, ¿verdad?, habla el doctor Marswatch de esos problemas en la cadena de suministro que quería, ¿verdad?, que el doctor Colón explicara un poco más a fondo. No sé si también afecta en el caso de Puerto Rico el tema de la marina mercante, ese monopolio que tenemos, ¿verdad?, en nuestro país. Y bueno, pues lo que se mencionó también en los titulares, todo este tema de el anuncio de la reducción en beneficios del PAN y el impuesto sobre el inventario que la Asamblea Legislativa está considerando eliminar con la lógica oposición de los municipios que reciben en recaudos por ese impuesto sobre 200 millones de dólares. No sé si tienen algún comentario sobre esto que acabamos de... Sí, adelante. Leandro, adelante. Sí. Bueno, sí. Esto nos lleva a lo que comenté al principio de cuáles son los tipos de inflación, ¿verdad? Pero antes de ir a eso, fíjense ustedes, a través de la historia han ocurrido eventos inflacionarios severos, se le ha llamado hiperinflación. En Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, para Alemania resarcir los costos de la guerra, comenzó a imprimir marcos aceleradamente, y eso causó una hiperinflación alemana tremenda, donde los precios crecieron sobre 100%. Los hijos esperaban a los padres en las fábricas, las esposas y los hijos esperaban a los padres en las puertas de las fábricas para avanzar a gastar el dinero, porque de un día para otro los precios aumentaban aceleradamente. O sea, imagínense ustedes un sello de correo en $100, ¿verdad? Por ejemplo. O sea, y ha habido hiperinflación en Argentina, en Venezuela, etcétera. Es un dato interesante. Otro asunto que no comenté al principio, que tiene que ver con efectos de la inflación también, es que si los precios aumentan, usted paga más IVU, ¿verdad? Si los precios aumentan por lo que usted consume en Puerto Rico, tiene que pagar más IVU,
eso significa que el gobierno va a recibir más ingresos de los que recibía antes a través de ese impuesto. Y se ha planteado que, ¿verdad?, adelantando algo que podemos ver más tarde, se ha planteado que el gobierno tiene que redistribuir ese exceso de ingresos que recibe para aliviar el impacto a la familia, que están pagándole masivo porque los precios son más altos. Ahora, el tema que estaba comentando la licenciada Riestra tiene que ver con los tipos de inflación. La inflación, los dos tipos principales son lo que se conoce como inflación alada por la demanda, o sea, se tiende a comprar más cuando no hay mucha disponibilidad de producto para vender. Eso es alado por la demanda, por el consumo. La otra inflación es la que se conoce como empujada por la oferta, y es cuando usted tiene una demanda específica, pero la producción no puede responder rápidamente. Y lo que planteaba la licenciada Riestra, haciendo referencia a un estudio del Centro para la Nueva Economía, tiene que ver con eso, con situaciones que han estado ocurriendo, que han restringido la oferta a nivel mundial. Por el contrario, ha habido ayudas económicas, la pandemia ha acelerado ayudas económicas, está estas ayudas que el gobierno ha estado brindando a familias que se han afectado por la pandemia, lo que ha alimentado sus ingresos, ha provocado mayor demanda, y esas dos fuerzas, poca fuerza y mayor demanda, generan un aumento en precios que podemos explicarlo después. Probablemente nuestros radioescuchas y las personas que nos ven por las redes sociales estarán pasando por la situación de la dificultad que ahora mismo para muchas personas representa el conseguir un automóvil. Y la dificultad para conseguir el automóvil no es porque no se haya producido el automóvil, es que los automóviles hoy en día utilizan unos chips, unas piezas electrónicas, que en este momento se ha reducido la producción de esos chips que típicamente vienen de Asia a nivel mundial. Y por lo tanto, las empresas que fabrican automóviles allí tienen a sus automóviles listos para enviarlo a los consumidores, pero no los pueden enviar porque estas piezas electrónicas no están disponibles en el mercado. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, que los precios de los automóviles han aumentado dramáticamente, porque como muy bien plantea el doctor Colón, al reducirse la oferta, el precio ha tendido a aumentar, con las consecuencias de, por un lado, no tener los automóviles disponibles y por otro lado, a unos precios altísimos. Que por cierto, no solamente los automóviles, hoy en día las lavadoras, las neveras, muchos de nuestros enseres dependen de estos componentes electrónicos producidos en Asia, que forman parte de los enseres hoy eléctricos. Y que en ese caso, Jorge, además de lo que tú mencionas, si yo vendo automóviles y la producción de automóviles está bajando, yo no tengo suministro de automóviles para vender, a los que tengo, para recuperar lo que he perdido, le voy a aumentar el precio. O sea, que además de que hay una continua demanda por los vehículos que no está apoyada por una continua producción, pues al stock que yo tengo de automóviles, para recuperar los ingresos y las ganancias que yo quiero mantener en mi negocio, le voy a aumentar los precios, sin duda alguna. Antes de irnos a la pausa, permítanme volver de nuevo a la reseña del Nuevo Día para añadir 2 párrafos. Estoy leyendo de la reseña de febrero de este año. La última vez que las familias en Puerto Rico experimentaron un cambio interanual tan significativo fue entre los años 2007 y 2008, cuando los precios del crudo rompieron récords a nivel global y se produjo la crisis financiera que ocasionó la gran recesión. En esos años, la Junta de Planificación, según la Junta de Planificación, en esos años, el índice de precio al consumidor se calculó en 4.2% y 4.5% respectivamente. Y volveremos a este tema después de la pausa.
crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos a la segunda parte de Actualidad Pública hoy viernes. Continúo con la reseña del Nuevo Día que nos dé pie para los próximos comentarios en esta media hora. Dice, la diferencia entre aquellas borrascas económicas y los sucesos recientes es que la escalada en precios que se vive en Puerto Rico y en prácticamente todo el mundo se produce cuando la gente se encuentra muy mal parada, destacaron los economistas José Alameda y Juan Lara, muy queridos amigos de los miembros de este panel, quienes de paso, y escuchen esto que mencionó esta reseña de febrero, quienes de paso, doctor Lara, el doctor Alameda, no anticipan algún respiro hasta por lo menos el 2023. El informe dice que el índice de precio al consumidor está en 4%, pero uno sospecha que es mucho más, dijo Alameda, un poco lo que mencionaba el doctor Colón hace un momento atrás. Lo que no dice el índice de precio al consumidor es la próxima parte de esta reseña. Cito, después de los combustibles, el sector de alimentos exhibe los aumentos más importantes en el índice de precio al consumidor. Pero es posible que el costo de vida en Puerto Rico sea todavía más alto. Ello porque desde abril del 2019, 3 años atrás, no se ha actualizado el precio de la electricidad, que forma parte del índice de precio al consumidor. Y nosotros sabemos, y esto lo digo aparte de la reseña, que nosotros hemos vivido los aumentos dramáticos en el precio de la electricidad. Y si no está actualizado el índice de precio al consumidor para que recoja estos aumentos en el precio de la electricidad, ese índice de precio al consumidor está subestimado. Y termino antes de pasar el turno al doctor Colón. El informe de la agencia explica que la estructura tarifaria adoptada por la Autoridad de Energía Eléctrica y refrendada por el negociado de energía de Puerto Rico descansa en factores trimestrales, lo que no encaja en la metodología mensual del índice de precio al consumidor. Según las estadísticas de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ahora publica Luma Energy, en diciembre pasado, el costo promedio de la electricidad rondaba 22.85 centavos, un 15% más alto que al inicio de la pandemia. Eso es así, Jorge. En un artículo reciente que publicó el colega y amigo José Caraballo Cueto, hay un dato interesante que es el siguiente. Un estudio reciente del Council for Community and Economic Research en Estados Unidos, que es encargado de preparar un costo de índice de vida, determinó que Puerto Rico clasificó como el país número 19, el lugar número 19 más caro entre 289 jurisdicciones en Estados Unidos. Y el cuarto más caro en servicios esenciales, en utilities, como la energía eléctrica, por ejemplo, que es lo que Jorge estaba comentando. Un dato revelador de lo que estamos discutiendo aquí, ¿verdad? Y ahorita la licenciada Riestra hacía referencia a un estudio, unos planteamientos del Centro para la Nueva Economía muy acertados, obviamente, que se resumen en lo siguiente, básicamente, ¿verdad? La pandemia redujo la producción a nivel mundial. Enfermedad de los trabajadores, ausencia de trabajadores. Por otro lado, se mantuvo y aumentó la demanda de muchos servicios. Al liberarse incluso las restricciones de la pandemia, mucha gente ha salido, quiere salir, quiere gastar más, quiere salir, quiere hacer turismo interno, externo. Eso
ha puesto presión adicional sobre los precios, ¿verdad? Ante una producción restringida. Y obviamente, y se ha mencionado aquí ya en varias ocasiones, pues la guerra entre Rusia y la invasión de Rusia a Ucrania, pues ha multiplicado, por decirlo de alguna manera, el problema. Porque Rusia y Ucrania son exportadores de productos fundamentales, ¿verdad? Como es el petróleo, como son los granos, son los principales productores de granos en el mundo, como son metales. El petróleo es el combustible fundamental que en Puerto Rico se usa para generar energía, ¿verdad? Porque no tenemos todavía un desarrollo sustancial de energía renovable. Y la energía es un factor de producción, un insumo clave en la producción. Y todos esos aumentos que han venido dándose recientemente a través de Luma en el consumo de energía en Puerto Rico, algunos de ellos posiblemente justificados, otros no, desde mi punto de vista, pues esos aumentos, como decía Jorge Iván ahorita, agravan seriamente la situación, porque esos aumentos los comerciantes y las empresas lo van a pasar al consumidor, al consumidor, o sea que no solamente usted está pagándole a Luma un precio más alto por el kilovatio hora, sino que los productores de los productos que usted compra en el mercado, ese aumento que le llegó, se lo va a transferir a usted. O sea, usted está pagando doblemente el aumento de la energía eléctrica por un lado y el aumento de precios, los precios más altos, porque los comerciantes transfieren esos altos precios al consumidor. De manera que estamos en una situación bastante fuerte. Hay otros factores que afectan y que contribuyen a esto también en Puerto Rico. Ya creo que Jorge o Lisa habían comentado algo sobre el particular antes. Uno son las leyes de cabotaje, ¿verdad? O sea, Puerto Rico trae sus productos de la manera mercante más cara del mundo. Eso también se transfiere al consumidor, ¿verdad? O sea, el agricultor que utiliza fertilizantes, que utiliza productos importados para generar sus productos agrícolas, los incorpora en su producto y posiblemente por eso usted vea tal vez en el supermercado precios más altos de productos locales que de productos que vienen de otros países. Y usted se pregunta, ¿pero por qué esto es así? O sea, ahí tiene que ver mucho la ley de cabotaje. Y entonces está también otro factor, y es que en Puerto Rico existe una división de antimonopolio en el Departamento de Justicia, pero como se ha comentado por otros expertos en el campo, no ejerce su función adecuadamente. O sea, en Puerto Rico hay varios oligopolios, ¿verdad? Los importadores, los distribuidores de combustible, los que manejan los muelles. Aquí hay varios monopolios y realmente yo no veo la acción del Departamento de Justicia y en su división antimonopolística para atender estos problemas. Lisa. Sí, con lo que ha mencionado el doctor Colón, ¿verdad? Lo que mencionó en la media hora anterior sobre esa, responsabilidad que tendría el gobierno al aumentar los precios, aumentar entonces los recaudos por concepto de IBU del gobierno, esa responsabilidad, ayudar a la clase media que está ahogada ante todo lo que nos ha, por las razones que nos ha mencionado el doctor Colón. Nos damos cuenta que estas son decisiones morales, lo que los papas últimamente nos han estado insistiendo, que la economía y la moralidad no son dos ámbitos autonómicos, ¿verdad?, que no tienen nada que ver uno con el otro. De hecho, en la encíclica escrita para esa última recesión, ¿verdad?, en el 2009, Caritas in Veritate, del Papa Emérito Benedicto XVI, en el punto 34 decía, hace tiempo que la economía forma parte del conjunto de los ámbitos en que se manifiestan los efectos perniciosos del pecado. O sea, no podemos pensar que se toman decisiones con el engreimiento, la ambición,
a un lado, ¿verdad? Nuestros días nos ofrecen una prueba evidente. Creerse autosuficiente y capaz de eliminar por sí mismo el mal de la historia ha inducido al hombre a confundir la felicidad y la salvación con formas inmanentes de bienestar material y de actuación social. Yo añadiría bienestar material de algunos, ¿verdad? Además, la exigencia de la economía de ser autónoma, de no estar sujeta a injerencias de carácter moral, ha llevado al hombre a abusar de los instrumentos económicos incluso de manera destructiva. Con el pasar del tiempo, estas posturas han desembocado en sistemas económicos, sociales y políticos que han tiranizado la libertad de la persona y de los organismos sociales y que precisamente por eso no han sido capaces de asegurar la justicia que prometían. ¿Verdad? El estudio del doctor Caraballo Cueto, ¿verdad?, que mencionaba que éramos el lugar número 19 más caro en comparación con sobre 200 lugares en Estados Unidos, pues contrasta con el hecho constatado en los censos pasados, ¿verdad?, de que en Puerto Rico el ingreso promedio es el menor, ¿verdad?, de todos los estados de Estados Unidos. El nivel de pobreza es mayor, ¿verdad?, que en Mississippi, que es el estado más, ¿verdad?, pobre de Estados Unidos. Yo, no sé, quería plantearles, que también es una de las preguntas que se hacía en los titulares, ¿cuál es la solución? ¿Cómo fomentar el desarrollo económico? Tener nuestro propio huerto, no sé, hay esa dependencia también de alimentos de importaciones, ¿verdad?, alimentos importados. ¿Cómo logramos salir de este atolladero? Para ampliar tu pregunta, Alejandro, que es realmente el más conocedor en este panel sobre este tema, quizás que pudiera comentar sobre quiénes externamente pudieran hacer cambios en la tasa de interés, en otros elementos para impactar la inflación, y si hay algo que el consumidor personalmente pudiera hacer. Sí. Cuando hay periodos inflacionarios, los intereses en Puerto Rico son regulados directa o indirectamente por la Reserva Federal de Estados Unidos. En épocas de inflación, las tasas de interés tienden a aumentar. La Reserva Federal tiende a aumentar las tasas de interés con el propósito de desincentivar el gasto, quitarle incentivos al gasto. O sea, nosotros sabemos que en el caso de Puerto Rico, todos estamos claros de que Puerto Rico es un país de un consumo conspicuo, ¿verdad? O sea, nosotros lamentablemente no tenemos una filosofía, una conducta, interna una visión de la importancia del ahorro, ¿verdad?, del ahorro. Claro, el asunto de aumentar las tasas de interés, si bien es cierto que puede limitar el gasto por un lado, baja el rendimiento de las inversiones de las empresas por otro. O sea que como en muchas ocasiones pasa en el ámbito económico, un cambio que usted haga puede tener efectos positivos por un lado, pero negativos por el otro, ¿verdad? Entonces no hay duda alguna de que la dependencia, la alta dependencia, el hecho de que en Puerto Rico se importa más del el 95% de nuestros productos son importados, pues entonces nosotros importamos también la inflación. O sea que además con los productos viene la importación de los precios altos. Y obviamente es un debate milenario en Puerto Rico, ¿verdad?, de la importancia de generar un desarrollo más autónomo que dependa más de fuentes locales de desarrollo, que dependa más de producción local a nivel del consumidor. Pues no hay duda alguna de que Lisa mencionó ahorita los huertos. Realmente, yo recuerdo cuando yo era adolescente, en mi casa había un huerto detrás de la casa. Muchas familias puertorriqueñas tenían esa costumbre de tener un huerto. Hay países que tienen esa cultura, incluso hay países donde tienen huertos en el techo de la casa, ¿verdad? O sea, para depender de sus productos básicos.
nosotros tenemos que ser más conscientes en el gasto, tenemos que ser más conscientes en cómo se gasta el dinero para atacar y poder generar poder tener un mayor provecho de los ingresos que se reciben. Hay otros factores, ¿verdad?, que también afectan la inflación, también se han comentado aquí, es la crudita a la gasolina, el impuesto a la gasolina, que se estaba debatiendo si se elimina o no, que aumenta el precio de la gasolina, impacta la bomba cuando usted compra la gasolina. El impuesto al inventario, a los productores, que se lo pasan a ustedes. Todos estos impuestos pues, son medidas fiscales, son medidas que el gobierno impone para generar ingresos, pero muchas de ellas no son medidas que se hayan analizado profundamente, ¿ves?, para ver el impacto que tienen, y parte de las recomendaciones que se hacen es eliminar la crudita, es fortalecer o cambiar la filosofía del Departamento de Justicia en cuanto a enfrentar los problemas monopolísticos que traen muchas empresas al país, atender el caso de las viviendas, atender el caso de los aumentos en el precio del combustible, el ajuste de la deuda que se formuló para el futuro provee para aumentos en precios, en productos básicos, en combustible. O sea que todo eso sería necesario revertirlo mucho más ante las actuales circunstancias. Esta reseña que hemos estado incluyendo en el programa de hoy tiene una última parte que quisiera destacar. Están reseñando, incluyendo comentarios del doctor Juan Lara. Y el título que le pusieron fue a esta parte de la reseña: efecto con potencial duradero. Según Lara, hasta mediados del año pasado, los actores mundiales a cargo de la política monetaria, un poco lo que estaba hablando Leandro Colón hace un momento atrás, entiéndase los bancos centrales, incluida la Reserva Federal de los Estados Unidos, entendían que el alza en precios respondía a la pandemia del COVID-19 y que a medida que la crisis sanitaria se apaciguara, la inflación cedería. El giro de los principales responsables de la actividad económica y de política monetaria quedó confirmado cuando el pasado jueves, durante una audiencia en el Senado Federal, la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, admitió que la inflación se ha convertido en una causa de preocupación. Ese mismo día, al otro lado del Atlántico, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, comentó que existe una preocupación unánime entre los gobernadores que integran el Consejo en torno a los números de inflación y obviamente el impacto que tienen en el corto plazo y en nuestros compatriotas en Europa. Sigue diciendo el doctor Lara, si la inflación se convierte en algo persistente y se extiende hasta el 2023 o incluso más allá, que es algo que se está discutiendo, eso obligará a la Reserva Federal a actuar y subir las tasas de interés, explicó Lara, al recordar que ese curso de acción podría frenar la escalada en precios. Pero añadió, podía frenar la escalada en precios, pero también la economía. De acuerdo con Lara, para las empresas, pero sobre todo para los hogares, el alza en precios se ha convertido en una preocupación genuina, porque los pasados años se han experimentado aumentos en agua, electricidad, marbetes y peajes. Las familias ven estos aumentos como una amenaza a su propia subsistencia y eso tiene un efecto. Sí, hay otros asuntos que están relacionados con este problema de la inflación, que son temas que se pueden atender, que se han planteado, que son temas fundamentales, como por ejemplo educar
más a los jóvenes en el tema financiero. Yo recuerdo que hace, más de 20 años, yo estaba más activo en la Asociación de Economistas de Puerto Rico. Hicimos un planteamiento al Departamento de Educación, al Departamento de Instrucción Pública en ese momento, para que se comenzara un programa de educación financiera desde kindergarten a los niños. Ese es un tema que no ha sido atacado adecuadamente en Puerto Rico. El tema de la energía renovable a largo plazo, el tema de la transportación, de un sistema más eficiente de transportación. O sea, en Puerto Rico se depende del automóvil, ¿verdad? Todos esos son factores que en mayor o menor medida inciden en esta situación. Algunos tienen soluciones de más corto plazo, otros tienen solución de más largo plazo, pero que son medidas profundas, de raíz, estructurales, que tendrían que atacarse o tomarse para eventualmente afrontar problemas como estos, que son recurrentes. O sea, el problema de la inflación es un problema recurrente, cíclico, ¿verdad? Ocurre en unas épocas, en otras baja los precios, el nivel de precios, y luego factores exógenos de afuera del país, de adentro del país, pueden generar de nuevo inflación. Sí, en la Fratelli Tutti, que es una encíclica, ¿verdad?, reciente del Papa, escrito durante la pandemia, en el punto 261 habla de esas decisiones, ¿verdad?, del liderazgo que pueden afectar cuando no se tiene esa visión en conjunto que mencionaban los compañeros. Dice, otra expresión de la degradación de un liderazgo popular es el inmediatismo. Se responde a exigencias populares en orden a garantizarse votos o aprobación, pero sin avanzar en una tarea ardua y constante que genere a las personas los recursos para su propio desarrollo, para que puedan sostener su vida con su esfuerzo y su creatividad. En esta línea dije claramente que estoy lejos de proponer un populismo irresponsable. Por una parte, la superación de la inequidad supone el desarrollo económico, aprovechando las posibilidades de cada región y asegurando así una equidad sustentable. Por otra parte, los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras. Y esta solución que propusieron en la Asociación de Economistas hace unos años y que mencionó el doctor Colón, pienso que tendría ese efecto a largo plazo, ¿verdad? Se estaría educando al puertorriqueño, por ejemplo, a ahorrar, ¿verdad?, a establecer también su propia empresa, no depender de un patrono. Que pues, si hay personas que toman decisiones en el Departamento de Educación o personas de gobierno que nos están escuchando, entiendo que deberían de considerar seriamente el incluir en los currículos educativos estos temas económicos. A nuestra querida teleaudiencia y radioaudiencia, hoy este programa será el último antes de la Semana Mayor, por lo tanto nos volveremos a escuchar y ver después que pasemos la Semana Santa. En nombre de nuestro panel de Actualidad Pública, deseamos que su Semana Santa sea una semana llena de paz, de recogimiento, de oración, y que sea la última parte de preparatoria para celebrar nuestra Pascua. Así que le deseamos a todos ustedes una feliz Pascua de Resurrección y ya nos veremos después de la Semana Santa. Muchas gracias. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.